es Abril Santamaría y nos encontramos acá para realizar un nuevo conversatorio. Vamos a comenzar un ciclo de 12 conversatorios del movimiento Asamblea Constituyente por una nueva constitución política, en donde vamos a tocar diversos temas, entre ellos temas de salud, educación, temas internacionales, AFP, etcétera. La idea es poder ir aclarando estos temas siempre enfocados en lo que es la Asamblea Constituyente. Para eso hoy vamos a tratar lo que es salud en Chile y el virus que desnudó el sistema, y tenemos 4 invitados que nos acompañan. Está Estrella Arancibia, quien es trabajadora social a cargo de la gestión primaria municipal de Peñalolén. Rafael Urriola, que es magíster en Economía Pública y Planificación de la Universidad París 10 y es economista de la salud. También está Gustavo Ruz, quien es sociólogo, vocero y activista del Movimiento Asamblea Constituyente. Y para finalizar también estará don Juan Sancho, quien es luchador social, dirigente nacional y coordinador de Ecobarrios. ¿Sí? Me gustaría partir con don Juan Sancho con la siguiente pregunta. Don Juan, en tiempos de pandemia, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil ven la estrategia de la atención primaria en la salud? Por favor, para que nos ayude. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todos, agradecido y un placer de compartir con ustedes esta mesa. Me parece muy bien la invitación que nos hacen pensando en la Asamblea Constituyente, y desde el punto de vista de la salud, no puedo dejar de mencionar que ayer día 26 de junio, saludar justamente un día bastante histórico e importante, el natalicio del compañero presidente Salvador Allende Gossen, cumplió 102 años, y el legado del compañero sigue vivo, y eso para nosotros, lo que estamos en salud, nos parece sumamente importante. Pero a la vez también hay que pensar que hace 45 años también una dirección del Partido Socialista, con el golpe militar, le hicieron desaparecer donde estaba el doctor Carlos Lorca Tobar. De hecho, ayer la calle Santos Dumont de la comuna de Independencia lleva el nombre del destacado académico, doctor y político del Partido Socialista. Orgullosos los ecobarristas también, porque hicimos nuestro lanzamiento con los estudiantes de la Escuela de Salud Pública, estudiantes de Magíster, donde sacamos un libro que se llama Salud Popular, visiones y experiencias desde los líderes comunitarios. Y por último, en este mensaje, darle un fuerte, cariñoso, fraterno y mucha fuerza al compañero Ernesto Medina, de la esquina ciudadana de Huérfano, que en estos momentos se encuentra con COVID positivo, y yo creo que desde acá él va a enfrentar muy bien esto y va a salir adelante para seguir luchando. Bueno, a la pregunta que me haces tú, Abril, yo creo que para empezar con el tema de los tiempos de pandemia, más encima con el modelo de salud neoliberal, biomédico, hegemónico que tenemos en este país, un modelo donde el foco es curativo y hospitalcentrismo, tenemos que hacer un poco de memoria. Y la memoria nos ayuda enormemente, sobre todo para que ustedes vayan viendo cómo los dirigentes en el tiempo nos hemos ido preparando, los dirigentes de base, para justamente cuestionar el modelo que en estos momentos está y que está totalmente en crisis, que no es de ahora, hace mucho rato. Para empezar, un hito para nosotros que fue trascendental como dirigente fue en el año 2008. Hace 12 años, un 17 de mayo, se convocó la primera reunión masiva de dirigentes sociales de la salud en la CUP, en la Casa de los Trabajadores, para podernos reencontrar, encontrarnos a la vez y tener una apuesta y una propuesta justamente al modelo de salud neoliberal que nos golpeaba. Lo primero que sale, fueron más de 400 dirigentes, ¿sabes? 480 más o menos. Lo primero que demanda ese primer Congreso Nacional, hace 12 años, Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Así de simple y categórico, hace 12 años ya los dirigentes de base de salud estábamos pensando en que había que construir un nuevo modelo que justamente enfrentáramos a este modelo neoliberal, donde justamente ha sido y nos ha provocado, sobre todo al pueblo más sufriente, al pueblo pobre, al pueblo enfermo, lo que ustedes conocen muy bien, un desastre que no es nuevo. Las listas de espera ustedes todos los años lo deben saber,
el año 2019, más de 10.000 personas en listas de espera, auge y no auge, fallecieron, y eso es grave. Y todas estas situaciones de esta crisis de salud se vienen naturalizando, como que todo era muy normal. Hay gente que se murieron en la urgencia sentada esperando una atención. Nosotros, desde el punto de vista de los ecobarristas, dijimos hay que cambiar el lenguaje. Primero, lo manifestado en más de una reunión, el concepto usuario, clientelismo o consumidores de la salud. Ese es un lenguaje del modelo neoliberal, lenguaje de mercado. Tenemos que empezar también una mirada más profunda para poder entender cómo esto ha ido en el tiempo cursando para llegar el día de hoy con este genocidio sanitario que tiene generalmente develado el modelo que tenemos y al desnudo con muchos actores y factores que han llevado a este desastre que nos encontramos. Para empezar, nosotros en Chile tuvimos un modelo espectacular, el Servicio Nacional de Salud, creado en 1952, donde ese modelo integral, universal, había posibilidades de que todo el mundo se pudiese atender. El modelo duró justamente hasta el golpe militar, desastre para todo el mundo, desastre para este pueblo. Llegaba un gobierno de la Unidad Popular y se crea en el año 1979 el Servicio Nacional de Servicios de Salud. ¿Qué provocó esto? Cambió el modelo anterior, que tenía que ver con la atención a los trabajadores, con la atención de la familia de estos trabajadores, con la atención al pueblo. Cambia un modelo donde se va estigmatizando o discriminando de alguna manera todo lo que de alguna estaba integrado y se provocan o se construyen o se crean 29 servicios en el país. Aparecen los servicios. En el caso donde yo vivo, que soy de Conchalí, tenemos el Servicio de Salud Metropolitana Norte, que conlleva a 8 comunas de la zona norte. Desde esta mirada que yo les comento, también en el año 79 se crea el Fondo Nacional de Salud, FONASA, para ir entendiendo cómo esto va cursando con efecto y causa. Después la Central Nacional, CENAVAP, que todos conocen y saben muy bien que es justamente donde están los medicamentos. El Instituto de Salud Pública, que también es muy importante en las políticas, cómo se va construyendo y de alguna manera va mediando, y se ha escuchado bastante el Instituto de Salud Pública con el tema actual de la pandemia. Pero queda en evidencia que nosotros, el común denominador, el pueblo, el hombre trabajador, el pueblo enfermo, que digo yo, queda al margen del derecho garantizado por el Estado chileno a la salud. Y en el artículo 9, inciso 9, básicamente se habla del acceso. Y ahí aparece en el año 81 las ISAPRES. Correcto. Tenemos acceso a un sistema público, a un sistema privado. Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo pobre no tiene ninguna posibilidad. El 75% de la población que se atiende en FONASA, en el sistema público, no tiene la posibilidad de tener mejor atención, de más calidad, de mejor tecnología y espacios más adecuados para poder ser reflejados. Y eso va golpeando hace 41 años al día de hoy, con lo que nos encontramos con la situación que ustedes conocen muy bien, de la cantidad de gente que fallece sin darnos cuenta y sin haber percatado que estas cosas no estaban siendo, como les comentaba, siendo normales. Pero bueno, el año 2000, ya con plena nueva democracia, con nuevas formas de trabajo, desde la mirada de salud, se junta un grupo de expertos salubristas con el gobierno del señor Ricardo Lagos y se construyen 5 cuerpos legales. Y uno de esos, que es la ley de autoridad sanitaria, la 19.037, donde queda, pero en evidencia, cómo se profundiza este modelo de salud neoliberal. Aparecen las concesiones, aparecen los hospitales autogestionados, las sociedades médicas, se pone de acuerdo que los ingenieros comerciales pueden administrar el modelo y va dejando en evidencia a todo lo que estamos conversando en el día de hoy. El auge también aparece, donde discrimina, estigmatiza a la población de este país y también provoca las desigualdades. En ese marco, hace 2005, cuando aparecen estos marcos legales, ya 13 años, nos hemos dado cuenta que la salud era un negocio, era parte del mercado, el sistema biomédico centrado, ¿cierto?, en el hospital centrismo, tiene que ver con los tiempos de hoy de la pandemia. Por eso que Mañalich, cuando dice en enero, tenemos todo ya controlado,
que no hay ningún problema, que hay que comprar más ventiladores. ¿Qué esto está diciendo? Que es importante que ante todo las personas es básicamente el marco económico. Y el marco económico, ¿qué nos dice? Es parte del negocio. Y empiezan estos mismos tipos que tienen responsabilidades criminales en el día de hoy, empiezan a justamente con los más pobres, los sufridos, los que se están padeciendo de muchos males, de muchas enfermedades crónicas, y más encima con el COVID, empiezan a hacer, qué sé yo, de esto, de este dolor, un gran lucro para justamente fomentar más el mercado. Y aparece también desde que lo vieron, cuando colapsan los hospitales, el hospital riesgo, el Palacio Riesgo. Un tremendo negocio, enorme negocio, que se empiezan a hacer las denuncias porque hubo un momento dado de un silencio, pero de un silencio abismante de muchos cómplices. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando Mañalich el 29 de abril anuncia por televisión que había un modelo que se estaba aplicando en Chile que tiene que ver con la inmunidad de rebaño, dice, va a haber un 60% de personas que se van a contagiar, un 60%. Digámosle, más de 11 millones de chilenos nos vamos a entrar a contagiar. Pero también dice, va a haber una meseta muy lenta, para que el servicio hospitalario pueda atender, ¿cierto?, a la cantidad de gente que llegue más grave. Pero las medidas que tomó el gobierno de Piñera y el gobierno de derecha de Mañalich, las primeras medidas que tomaron en marzo fue comprar 10.000 bolsas mortuorias, 10.000 bolsas mortuorias. Después hablan con el cementerio general para que justamente abran fosas mortuorias como segunda medida, pero no deja de llamar la atención cuando se crea la mesa de la sociedad COVID, la mesa social, y se le pide al rector de la Universidad Católica, Ignacio, que haga justamente un estudio y un manual del código de ética con el último paciente, Ignacio Sánchez, rector de la Católica. Pero también en esa misma mesa está el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, y se le habla de salud mental. Esto nos deja a nosotros en evidencia cuando toma la primera cuarentena el sector alto de la población. Las cuarentenas dinámicas, famosas cuarentenas dinámicas. Entonces, cuando estos personajes se han reunido, donde está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de la Ciencia y el Conocimiento, está Mañez, la Roulette, que tiene nombre y apellido, los servicios de salud, donde están las seremías, donde están un montón de gente que ha operado para que este desastre en el día de hoy nosotros lo estemos denunciando, es porque tenía muy claro lo que se venía. Y uno empieza a hacer las denuncias y empieza a mostrar por todos lados. De repente, en el más o menos abril, si no me pierdo mucho en la fecha, el Colegio de Profesores puso la alerta. La Asociación Chilena de Municipalidades con CODIMA a la cabeza. Estaban pidiendo cuarentena total, porque ya estaban más o menos visualizando que podía venir un desastre que estamos viendo en el día de hoy. Pero no eran los únicos, también la Unidad Social, donde también la Confusan con la presidenta Gabriela Flores venían manifestando que habían que tomar medidas drásticas, o si no, no íbamos a encontrar con una situación como esta. Pero se desoyó, estaban justamente imperando el modelo económico, el modelo de salud neoliberal. Eso hace, compañero y compañera, que en el día de hoy, ¿cierto? Cuando nosotros hemos visualizado el primer hospital que nos llama la atención, porque yo soy de ahí, y nos empezamos a encontrar que gente ya... Juancito me parece que tiene problemas. ¿Aló? Juan, está teniendo problemas, Juancito, con la red. Disculpa, me estaban llamando. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Y cuando colapsan los hospitales nos estamos dando cuenta que justamente, para ir terminando, no sé, parece que estoy en los tiempos, aparece justamente un actor que estaba justamente postergado, la atención primaria y salud. Y aquí nosotros nos quedamos ya con propuestas muy concretas. Cómo los territorios ya se venían organizando, no de ahora, desde el estallido social y de mucho antes. Y aparecen justamente las ollas comunes, aparecen los comedores populares, aparecen comprando juntos, pensando ya que estamos viendo una situación de hambre más allá de la enfermedad.
Y este actor fundamental en el territorio, que es la atención primaria, es una estrategia necesaria que tenemos que abordar los dirigentes de base. Y por último, para ir cerrando esta primera etapa de mi presentación, nosotros desde la FRUCAN, la Federación Regional de Uniones Comunales del Adulto Mayor, estamos con abogados para acusar, hacer una querella criminal a Jaime Mañali y a Sebastián Piñera, porque los adultos mayores, el 80% de nuestros adultos mayores son los que han fallecido. Y eso hace que justamente lo que nos han planteado nuestros dirigentes adultos mayores es un exterminio a los adultos y una falta de respeto y a la dignidad de vivir. Eso, estimadas compañeras y compañeros. Juan, ¿cómo la gente se puede adherir a esa demanda que ustedes están organizando? Los ecobarristas somos una organización, una coordinación de organizaciones. Tenemos los presidentes de las juntas de vecinos, medioambientalistas, estudiantes de la Universidad de Chile, la academia, tenemos consejos. Esa orgánica, donde está la FRUCAN, ¿cierto? Tomando la iniciativa, nos vamos a sumar todos. Pero a la vez, cuando tengamos los avances, vamos a sumar a la mesa donde yo pertenezco, a la mesa de la sociedad civil y, ¿por qué no?, a la mesa por el derecho a la salud. Y abierta a todas las organizaciones que quieran ser parte de esta denuncia o esta querella criminal contra este gobierno que la verdad ha provocado más dolor que otra cosa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan. Estrella está por ahí, Estrella Arancibia. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Sí, perfecto. Estrella, mira, después de todo lo que nos ha contado Juan, a mí me gustaría que tú pudieras redondear un poco la idea y también puntualizar en cuál crees tú que ha sido el proceso para el abordaje de la pandemia desde la atención primaria, porque tú eres trabajadora social a cargo de la gestión primaria municipal. Entonces me gustaría que desde tu experiencia nos pudieras ayudar un poco a redondear esta información. Ya, ok. Buenas tardes a todos. Yo trabajo en municipios hace bastante tiempo y uno lo que puede observar, ¿cierto?, que la atención primaria paulatinamente se ha constituido en un cuerpo que desarrolla programas, ¿ya?, que están planificados desde un nivel central. Voy a tocar algunos tópicos que son bien coincidentes con lo que percibe Juan, ¿no?, desde cómo se comporta este servicio. Estos programas definen qué hacer, cómo hacer, a quién hacer, cuándo, etc. Por lo tanto, la pandemia irrumpe en un momento en que los programas no pueden realizarse, los equipos de salud dicen qué es lo que hago ahora, porque sus pacientes prioritarios están en sus casas, ¿ya? Sus pacientes prioritarios, embarazadas, recién nacidos, crónicos descompensados, adultos mayores, dependientes, etc. Y lo que mirábamos en este desconcierto, primero, ¿cierto?, de decir, no, las personas no pueden venir, están en sus casas, nosotros queremos estar con ellos, estamos viendo que esto se produce y qué rol tenemos. Y mientras tanto, solo veíamos, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud centró toda la estrategia como una enfermedad a tratar en un hospital, ¿ya? Donde la atención primaria solo servía para tomar muestras. Primero con una gran parafernalia y unos protocolos en los que se sacaba al paciente envuelto en ambulancia, etc. Hasta que ya después las muestras se tomaban a corto andar, se empezaron a tomar dentro de los establecimientos de primaria. Los equipos, en forma espontánea, basados en su organización, comenzaron a seguir a sus pacientes, dándose cuenta muy en breve que el brote comunitario era imparable. Porque los equipos están junto a las personas y la vida cotidiana de las personas contagiadas en los barrios, especialmente en los barrios con más dificultades y más pobres, no es posible guardar cuarentena, sencillamente. La sobrevivencia en el barrio para muchas familias requiere de una red de contactos para obtener los ingresos, para cuidar los niños, para hacerse cargo de los mayores y por supuesto para cuidar los enfermos. Eso significa contactarse, no es algo que se haga solo.
las personas además con frecuencia se cambian de hogar para poder afrontar las distintas situaciones. Las personas que nosotros atendemos en atención primaria se cambian mucho de hogar. Están un tiempo en una familia, a veces las familias para aumentar sus ingresos además arriendan piezas. Entonces, si ya la familia es numerosa, además atraen a otros a ese mismo hogar, ¿no? Por lo tanto, primero el decir, usted quédese en su casa es una noción que no es tan simple de abordar para la familia común y corriente en Chile, ¿ya? No, de hecho, nosotros permanentemente tenemos que chequear dónde está ahora viviendo, ¿ya? El MinSal siguió su estrategia de fortalecer la respuesta frente al enfermo grave y manejar el número de contagios y todo esto que montó para dar cuenta a través de los laboratorios, centralizó el seguimiento a través de llamadas que haría la Seremi supuestamente, sin saber lo que le pasaba a las personas en su contexto. Entonces pasaron casi 2 meses llamando personas sin darse cuenta que esto hundía. De hecho, nunca ni siquiera nos preguntaron a la atención primaria cuántos enfermos estábamos tratando nosotros o cuántos seguíamos. Hasta el día de hoy, créanme que a nadie le importa ese número. Y nosotros tenemos toda la atención primaria, no solo donde yo trabajo, todos. Tenemos una cantidad de población que sabemos dónde está, cómo está, la llamamos a diario, la tenemos que llevar a las urgencias. Y eso aparece como una cuestión invisible hoy día. De hecho, es el alimento de datos que sirve para que nuestros municipios también puedan llevar ayuda social, ayuda en aseo, hasta financiar funerales, ¿no? Entonces, esto que aparece como tan conocido y cotidiano para los que estamos en la atención primaria, aparentemente es una cosa totalmente desconocida para nuestras autoridades, tanto que se transformó en una discusión de los datos privados y públicos. Hubo muchos días ahí que la discusión era esa, siendo que era una discusión completamente absurda. De hecho, es bien raro porque para que nosotros tratemos casos de tuberculosis, meningitis, que el sector privado está obligado a notificar, nos pasan los datos a nosotros porque nosotros busquemos esos pacientes. Ahí nunca hubo una discusión legal, sin embargo, para esta ocasión sí la hubo, ¿ya? Nunca logramos determinar lo que pasó. A nosotros, como atención primaria, para lo único que se comunicaron fue para darnos algunos recursos para que continuáramos haciendo controles en domicilio. Eso nunca imaginaron lo que se imaginaron. El esfuerzo logístico y humano de llegar a todas las casas, pero excede con creces los 7.300 que aporta el Estado. Luego de esto, el devenir de los contagios demostró lo que ya sabíamos el primer mes, ¿no? El contagio ya inmanejable, los hospitales llenos, sin capacidad de atender. En paralelo, los asegurados privados de ISAPRE que también comenzaron a pedirnos servicios. Esas personas se empezaron a asustar, necesitaban atención médica, necesitaban traslados, necesitaban hospitales. Y en esto nos pilla el que de pronto, ya con la inmensa cantidad de casos y el aumento de la mortalidad y el llene de los hospitales, entonces se vuelve la mirada a la APS y se dice, bueno, ahora la APS tiene que hacer pesquisa de casos, trazabilidad y seguimiento. La trazabilidad hoy día es virtualmente imposible. ¿Cómo seguir un vagón del metro completo? Una micro. La gente sale a trabajar. Recién ahora se están restringiendo permisos, pero la gran cantidad de personas que trabajan en la construcción que nosotros atendemos, las obras siguieron funcionando y la gente salió todos los días a trabajar, ¿ya? Y después se contagiaba. ¿Cómo atrasa ese contacto? ¿Ya? La verdad es que hay una discusión hoy día que es muy de las élites, pero que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en los barrios ni en la atención primaria. Hoy día la gran novedad también es que las ISAPRES van a tener derecho a este seguimiento. Lo que no saben las ISAPRES que no tienen derecho a la consulta médica inicial, ni tienen derecho a los medicamentos, ni a nada. Y cuando uno les dice, mire, usted consulta a su asegurador, dice, no, mi asegurador no me garantiza nada. Esa inconformidad tampoco creo que alcance para que las personas quieran salir de ahí, ¿eh? Dejo la pregunta planteada porque tampoco se observa eso. En resumen de esta pequeña historia que les conté,
yo creo que prevalecen dos factores que conocemos hace bastante tiempo y que Sancho ya esbozó en alguna medida, ¿cierto? Hay una visión centralizada de la gestión de la atención de salud que prevalece a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esta vez se expresó como un gabinete único que maneja los datos, con una Seremi única, que es la única que puede llevar los antecedentes y contactar a las personas, etc. Esa es una trampa de cómo actuar y que para los que trabajamos en atención primaria no logramos comprender, ya que la red de atención primaria abarca todo el país, ¿ya? Es un lujo que tiene este país y que sin embargo en esta ocasión en que debíamos haber actuado todos, no ocurrió. Y por otro lado, una cuestión más de fondo es la visión que existe dentro del sistema, ¿no? La visión de que hay enfermedades que tratar. No hay personas con enfermedades a sanar. Se olvidan los contextos, por qué se enferman las personas, y por lo tanto el eje se va hacia la tecnología. Bueno, y de eso vive la industria médica y farmacéutica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta más sofisticada que podemos implementar? Cómo implementarla, y a todo el mundo se le olvida cómo se adquieren las enfermedades. Por lo tanto, yo creo que lo que nosotros teníamos como atención primaria, pensábamos que habíamos avanzado en algo, qué sé yo, esta pandemia lo que nos mostró fue que el Estado reaccionó desde sus raíces, y hablo del Estado porque no, yo presupongo que no solo hubiese pasado ahora, funcionó con el valor que tiene, ¿no? De esta visión de la enfermedad, donde el hospital es el único capaz de dar una respuesta, etc. En este contexto, una reflexión respecto a lo que se vendría a futuro, ¿no? Nos ha servido para ver que la atención primaria tiene que cambiar el modo también. Yo dije al inicio que la atención primaria desarrolla unos programas planificados muy, muy rígidamente a nivel central. Y yo creo que eso hoy día está en cuestión. Todos los equipos de atención primaria han sido capaces de crear respuestas muy flexibles, muy novedosas para la situación actual, no solo del COVID, sino de los otros eventos. Y eso no se puede perder, ¿no? Yo creo que hay un punto a trabajar ahí. El hecho de ir a los domicilios implica ser de verdad integral, no trabajar por parte. A veces hablamos de integralidad, pero en realidad igual segmentamos cómo se trata a la familia o lo segmentamos por evento. Hay otra cuestión que tiene que ver con innovar, y para esto hay que cambiar cosas, las vías de trabajo, ¿no? Hay que pasar a vías remotas, contacto remoto, videollamadas, servicio de orientación telefónica, que nosotros en general no hemos desarrollado en forma importante. Y también en ese contexto innovar en cómo trabajar con los dirigentes de barrio, ¿cierto? Con las distintas expresiones de la organización en la comunidad. Hay que cambiar. Yo creo que nos trae un buen futuro. Y por otro lado, la pregunta es si es posible que sigamos enfrentando problemas tan generalizados, pandémicos, que probablemente lo que se dice no va a ser la última, con un sistema que atiende al 80% y este otro 20% queda dando vueltas. Pareciera que lo que hay que hacer definitivamente es unificar el sistema de salud y no seguir en esto y hacer una tremenda cuestión cada vez que tenemos que enfrentar un problema que es universal y que requiere respuestas universales. Eso, muchas gracias. Estrella, tú que trabajas en el área social y estás a cargo de todo, tú estás en terreno, tú ves lo que ocurre. Yo sé que lo que te voy a preguntar puede sonar como absurdo, pero hay mucha gente que aún no cree en el tema del coronavirus e invita a otros a que no crea y que esto no es real. Tú en terreno, en una respuesta corta, ¿qué tan real es el coronavirus? A ver, la enfermedad existe, lo que las personas muchas veces no valoran suficiente es cuán grave puede ser. ¿Ah? Yo diría que ahí está, ¿no? Hay un grupo importante de población muy joven que no siente miedo.
Y aparentemente el que fallezcan en sus barrios tantas personas no logra cambiar esa percepción, ¿ya? Nosotros tenemos una letalidad, estoy hablando de la comunidad donde yo trabajo, en Peñalolén, del 2,3% en este rato. Hay 170 personas fallecidas. Es una gran cantidad de personas, por esta enfermedad en particular. Sin embargo, a veces esa misma cifra no logra conmover. Hay una cantidad de personas que efectivamente siente que no les va a pasar nada, a pesar de que los casos se repiten en su mismo vecindario. No soy capaz de establecer ni una hipótesis respecto a por qué sucede eso, pero se constata que es real. Los mayores con mucho miedo, los niños muy ansiosos y asombrados, y los jóvenes no creyendo mucho que es grave y que nos puede afectar a todos. Sí, y ahí está todo tu análisis de cómo esto se está afrontando y lo difícil que ha sido y la poca ayuda que hemos tenido del gobierno. Perfecto. Tengo ahí a don Rafael Urriola. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, hola Rafael. Mire, usted como economista, como lo presenté cuando partimos esto, en relación a la gestión que se ha realizado con la pandemia, ¿qué opina usted de las frases dichas por Mañalich? Bueno, ¿cuál de todas podríamos empezar diciendo? Porque frases para la historia de la pandemia va a haber que asignarle muchísimas al exministro. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación, particularmente a Gustavo, al Movimiento Asamblea Constituyente, porque me parece que es importante seguir pensando en lo que viene y no quedarse solo en la catástrofe de la pandemia. Es decir, igual el país tiene que pensar o tiene que incluso sacar lecciones de lo que está pasando para reforzar la idea de las transformaciones estructurales que se necesitan en Chile y en particular en el sector salud. Volviendo al tema, sí, quizás sería una buena manera de hacer un análisis de lo que ha pasado en estos 3 meses, de partir de 2 frases fundamentales que empezaron a ser planteadas por el ministro Mañalich y por el presidente de la República. Yo creo que eso permite una explicación psicopolítica sanitaria de lo que ha pasado en estos 3-4 meses. La primera frase es aquella que dijo que Chile es el mejor sistema de salud del planeta. Si yo digo eso, evidentemente que yo no necesito consejos de nadie, no necesito consultarle nada a nadie, porque tenemos el mejor sistema del planeta. Entonces, la frase tiene una soberbia implícita que fue incluso reforzada. El 25 de febrero reforzó y dijo, porque le habían dicho que era el mejor sistema del mundo, y dijo, no, yo no dije del mundo, sino solo del planeta, pero insistió en aquello. Paralelamente, el presidente de la República dijo también con una soberbia parecida, nosotros estamos mucho mejor preparados que Italia, por lo tanto no se preocupen. Ustedes pueden recordar también, eso fue en la primera quincena de febrero, cuando ya se veía en Italia que los problemas habían avanzado mucho más de lo que esperaba ese país. Esas 2 frases uno tiene que entenderlas en un contexto como digo, psicológico también, porque el presidente venía en una situación extremadamente poco favorable desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, esta idea de que nosotros, bueno, no somos buenos en lo que era la detención del movimiento social, pero sí somos buenos en detener las pandemias. Es decir, eso es lo que estaba implícitamente en estas declaraciones. Es decir, era un uso político de una situación sanitaria en la cual se esperaba que iba a ser una especie de nueva, una nueva solución al estilo de los 33 mineros. Y entonces su amigo médico de cabecera y socio por lo demás, porque ellos fueron socios en la clínica Las Condes, es decir, acuérdense que el presidente Piñera fue también socio accionista de esa clínica, por lo tanto ambos tienen relaciones muy estrechas.
y decidieron con la pandemia nos sacamos los balazos. Es decir, en el fondo creo que ahí está la explicación política. Se dan cuenta que hay una decisión de estas frases que no son casuales, sino estaban en ese contexto. Pero, ¿qué pasó de que como no consultaron a nadie, como no tomaron en serio el asunto, como no realmente estaban tomando todas las circunstancias que se estaban ya viendo con toda facilidad y todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Europa? Y entonces empezaron las frases para el bronce, por eso yo decía, ¿con cuál de todas las frases? Por ejemplo, el 19 de marzo en Radio Cooperativa, el ministro Mañalich dice, nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que habrá 1.800.000 contagiados. Es decir, lo dijo, no es una manera de decirlo. Y entonces la miembro del Consejo Asesor, María Teresa Valenzuela, dice a renglón seguido que el 15% de las personas contagiadas van a necesitar hospitalización. Si usted hace un cálculo elemental, si tenemos 1 millón de contagiados, se necesitaría 270.000 capacidades para hospitalizar. Además, la propia doctora Valenzuela dijo que se necesitaría un 5% van a necesitar ventiladores. 5% de 1.800.000 son 90.000 ventiladores. El mejor sistema del planeta ya, no tiene ni 270.000 camas, ni 90.000 ventiladores, ni ahora, ni antes. Ya. Es decir, aparte que la hipótesis era bastante descabellada, porque fíjense que con la cantidad de contagios que tenemos, vamos recién en 250.000, es decir, 1.800.000 era como un poquito decir cualquier cosa. Pero era con la idea, nosotros estamos en capacidad de enfrentar todo esto. ¿Cuál es la real dotación de camas de Chile? 38.853 datos de la OCDE, de los cuales no es que todas las camas estén vacías, porque esas camas están con gente que la está ocupando, no solo de COVID, la gente se enferma o necesita atención sanitaria. Es decir, lo que en realidad queda disponible normalmente en los establecimientos alrededor de 10% o en torno a eso. Es decir, supongamos que podría haber habido disponibles 5.000 camas frente a lo que decía su asesora que se necesitarían 270.000. Es decir, eso muestra de que se decía cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué esto empieza a desnudar las falencias del sistema? Es de que nosotros tenemos que esas 38.853 camas eran menos que las que había el año 2000. Es decir, el esfuerzo privatizador, el esfuerzo de ahorro de ciertos recursos y sobre todo de privatizar la atención, llevó de 41.786 camas, sigo con datos de la OCDE, si no son datos inventados míos ni contados por mí, llevó de 41.786 a 38.853. Es decir, en lugar de prepararnos, porque acuérdense que decía, estamos preparados, estamos mucho mejor preparados que Italia. Ya, en lugar de prepararnos, lo que estábamos viendo era de que íbamos para atrás y que no teníamos capacidad y teníamos menos capacidades a nivel del sector público, especialmente para enfrentar la pandemia. Y esto pese a que la población aumentaba y que las listas de espera el año 2018, esto por una resolución ordinaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, había 250.000 personas en listas de espera, es decir, que necesitaban camas para ser intervenidos, entre otras cosas. Es decir, como ustedes pueden ver, no solo el sistema de salud no estaba preparado, sino al revés, los grandes lineamientos del sistema de salud conducían más bien a una privatización creciente de lo que era el sistema público. Es decir, este esfuerzo privatizador, fíjense que no ha significado ahorros, pese a lo que uno cree. El aumento de los gastos en salud de parte del fisco ha sido de 10% anual en los últimos 10 años. Es decir, es un aumento significativo de gastos, pero son gastos que se dedican esencialmente a ser comprados en el sector externo. Por lo tanto,
lo que estamos en presencia, y esto no solo de este gobierno, también son gastos que vienen de todos los últimos gobiernos, en los cuales se ha ido privatizando o atendiendo externamente. Es decir, lo que vemos es de que ha habido una línea, todo lo contrario de lo que había anunciado el presidente y el ministro. No tenemos el mejor sistema de salud, ni tenemos tampoco una mejor preparación que lo que podría haber habido en Italia, porque incluso el número de camas por persona, por habitante, es mucho menor en Chile que en Italia, como podíamos suponer. Entonces, todas las decisiones que se han ido tomando y todas estas declaraciones, el no a la cuarentena no tenía ningún sentido sanitario, sino más bien económico, pero después sí, todo el mundo a la cuarentena. Y allí empieza el desconocimiento total de lo que es la situación real, y que acaba de decirlo Estrella, de que no es tan fácil poner en cuarentena a gente que no tiene que comer, que tiene que salir todos los días a buscar maneras de comer o de conseguir un mínimo de ingresos. Esa situación la reconoció el propio ministro Mañalich, que con gran sorpresa dijo: no sabíamos que había tanto hacinamiento y tanta pobreza en Chile. Yo creo que en realidad, efectivamente, no saben, pero no saben porque no quieren saberlo, porque de que se les dice todo el tiempo se les dice. Es decir, para concluir de todo esto, lo que nos queda claro es de que no solo no tenemos el mejor sistema de salud, sino que tenemos un sistema deficiente, fragmentado, en los cuales las diferencias entre sector público y sector privado tienden a todavía crear más problemas con respecto a las soluciones, pero sobre todo que se desconoce profundamente lo que es la realidad del país en términos de pobreza, en términos de lo que es hacinamiento, y por eso cuando toman la decisión de levantar la cuarentena, claro, estaban mirando los resultados de las comunas del sector oriente, porque ya bastaba con mirar y separar, que fue lo que hicimos y lo mostramos en algunos foros. En el resto de las comunas de Santiago, el aumento venía a toda marcha. Por lo tanto, era previsible antes saber de que iba a pasar lo que estuvo pasando. En concreto, no dieron el ancho del punto de vista del sistema, pero tampoco del punto de vista del manejo de las políticas con respecto a la pandemia. Eso, gracias. Perfecto, o sea, en resumidas cuentas, no es que esto se les fue de las manos, la verdad es que nunca se estuvo preparado para afrontar esta pandemia. Y cuando se tomaron medidas, se tomó medidas pensando en el sector alto de la capital, y el sector alto de la capital no es Chile, ¿cierto? No solo no es Chile, sino el 1%, el 3%. Exacto, entonces yo me acuerdo haber escuchado a Mañalich decir que no se podía hacer cuarentena porque se iba a generar mucho daño. Cuando se dijo que se debía hacer cuarentena cuando partió esto, y él dijo que no, porque iba a ser muy dañino. Entonces, finalmente siempre se estuvo pensando en un cierto sector y no en realidad en toda la población. Bueno, sobre los tipos de cuarentena, en salud especialmente, en todas las cosas, pues siempre vale la pena hacer las cosas oportunamente, pero en salud es todavía más claro. Es decir, si yo tengo que tomar un medicamento, no tengo que tomarlo cuando lo necesito y no cuando pueda. La cuarentena hay que hacerla cuando sirve, porque después ya no sirve. Es decir, después ya, ¿qué sentido tiene? Si vamos a aislar zonas o hacer anillos, por ejemplo, de aislamiento, tenemos que hacerlo a tiempo. Lo que Estrella nos decía, es decir, ya hacer trazabilidad después que se abrió todo, ya es tarde. Y lo que es tarde en salud ya no sirve. Entonces, no es estar en favor o en contra de las cuarentenas, sino en el momento en que hay que hacerlas. Lo mismo que los test, acuérdense que el presidente, entre las muchas frases que van a pasar a la historia que les decía, dijo no tenemos que hacer los test, que solo tenían que hacer los test los que tenían síntomas, y síntomas bastante importantes. ¿Y por qué era esto? Porque no querían que el sector público pagara los test. El 18 de marzo aparece un Twitter en el cual se estaba cobrando 36.000 pesos por el test en el sector privado, y en el sector público
solo se le tomaba a las personas que eran hospitalizados. ¿Y por qué? Porque se estaba, comillas, ahorrando plata con respecto a pagar los test y porque, pese a que estaban muy preparados, no habían comprado ninguna cosa. No habían comprado ventiladores, no se había comprado test, etc. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Me gustaría ahora ver si pillo por ahí a Gustavo. Gustavo. Hola, ahí sí. Hola, Hola, Gustavo. ¿cómo estás? Lauric, gusto saludarte. Mira, Gustavo, a mí me gustaría que tú pudieras redondear con todo lo que han hablado los invitados, qué tiene que ver todo lo que ellos han mencionado con una asamblea constituyente, que es lo que nos convoca. Bueno, primero agradezcámosle a los invitados que nos han dado una lección, hemos aprendido tanto y además que son cosas que estamos experimentando en carne propia, por lo tanto nos llega al corazón y a la racionalidad. Pero en este momento estamos en un ejercicio de racionalidad, así que vamos a ponernos más fríos para responder tu pregunta. Partamos de la base que el sistema de salud del cual ellos han hecho una buena descripción fue impuesto de arriba a abajo. Esa es la cuestión. ¿Quién lo impuso? Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. 4 ignorantes, en primer lugar, 4 criminales, ¿ya? Y sobre todo fue impuesto para cautelar los negocios de las empresas extranjeras, no la salud del pueblo chileno. Con este modelo ganan las transnacionales, las que fabrican remedios, vacunas, etcétera, y hacen todo un negociado y mientras más enferman a las personas, esos laboratorios ganan más plata. Ojalá que la gente no se mejore nunca, que nunca esté sana, sino que se siga enfermando de una cosa y de otra para poder vender más medicamentos. Y el medio pollo, vale decir, los chiquititos en Chile que se ganan con ese gran negocio, las grandes transnacionales, también hacen su propia corrupción, digamos, porque te venden a 2000 veces más el precio de un remedio que al precio de mercado. Tú cruzas la frontera y lo compras en Argentina o lo compras en Perú, en Uruguay, 100 veces más barato que en Chile. Es toda una cadena de corrupción porque lo que está aquí en juego es la utilidad de las empresas. La constitución está hecha para que los ricos ganen más y sobre todo los ricos de afuera, no los pocos ricos que hay en Chile. Entonces, eso es lo que tiene que ver, que si la constitución la hubiese hecho el pueblo y la ley orgánica constitucional de salud la hubiese hecho el pueblo, esto no estaría pasando. Si se consultara al pueblo, el modelo de salud que hay ahora no se sostiene, desaparece. Por eso que ellos no quieren asamblea constituyente, porque en una asamblea constituyente estarían los enfermos, las comunidades de enfermos, ¿verdad? Todas las agrupaciones sociales como las que representa Juan Sancho, y todos los médicos, los laboratoristas, el personal de salud, el personal de servicio, las universidades, los centros de investigación, y por lo tanto de ese conocimiento práctico, científico, emergería una ley de salud potente, porque se puede en Chile perfectamente, siendo Chile un país tan rico, se puede mantener en un alto grado la salud de la población. Pero aquí lo que ocurre entonces es que nos imponen la Constitución, el año 80 nos imponen los modelos de salud, y a partir del 90 en adelante, los 6 gobiernos que han ido se han dedicado a darle más plata a las ISAPRES, más plata al sector privado. No es que hay una salud para ricos y una para pobres, no. Lo que es que con la salud, con el dinero del Estado que pagas tú, yo, los 4 que estamos en este panel, con los que pagan los de a pie, el IVA, todo eso que pagamos nosotros, el Estado les transfiere, subsidia a las empresas privadas, a los laboratorios privados, a los grandes grupos empresariales de la salud, ¿no? Entonces es una dictadura del capital. No es un laissez-faire, no es que los ricos se arreglan por su cuenta y los pobres por su cuenta, no. Es que con la plata de los pobres se hace que los ricos tengan una salud de lujo y de luego privilegios que no tiene el 95% de la población. Entonces, el punto de la cuestión de fondo, para ponerla en términos de alternativa, es que Chile,
con las enormes riquezas que tiene en materia de cobre, de oro, de litio, molibdeno, de mar, de agua dulce, de ventisqueros, de bosque, de hortalizas, ¿para qué seguir, verdad? Toda esa enorme potencialidad económica que tiene Chile permitiría tener todos los hospitales que necesitamos, todos los consultorios que necesitamos, todos los laboratorios que necesitamos, todos los ventiladores que necesitamos, toda la atención de urgencia que necesitamos. Y tendríamos médicos y equipos de salud para ir a las casas de los enfermos. O sea, todos los sospechosos de coronavirus podrían haber sido atendidos en sus casas, haber sido oportunamente puestos en cuarentena, porque en Chile hay recursos para eso. Y hay países que no son tan ricos como Chile, pero que tuvieron una sensibilidad social. Por ejemplo, en Vietnam. Vietnam tiene 90 millones de habitantes, casi 5 veces más que Chile, y no tiene ni un muerto por coronavirus. O sea, es claro que se puede. Lo que pasa es que este modelo económico y la corrupción que hay en la mentalidad de Piñera y la corrupción que hay en la mentalidad de este señor Mañalich, que se han dedicado toda la vida a hacer negocio y negocio, ¿dónde hay más plata? ¿Dónde hay más plata? ¿Dónde hay más plata? Con esa mentalidad no se puede resolver esta situación porque ellos tienen ya una perversión mental, ¿no? de entender cualquier problema, punto uno, en función de la figuración personal, salir en la tele, salir todos los días en la tele y hacer tongos, ¿verdad? Con periodistas que lamentablemente son utilizados para montar espectáculos grotescos, ¿no? Como fue repartir las cajitas por las casas de la gente más modesta de Chile, ¿no? Y además la perversión mental de decir que bueno, porque ahora vamos a vender tantas vacunas y no le vamos a comprar la vacuna a los rusos, a los chinos que la están haciendo a precio muy barato, sino se la va a comprar a tal laboratorio norteamericano, porque saben que el laboratorio norteamericano le va a pasar una coima a los funcionarios chilenos que compren esa vacuna, ¿no? Entonces, esta corrupción generalizada se ve al desnudo, se transparenta en esta pandemia. La situación de Chile era crítica de mucho antes de la pandemia. O sea, el estallido social fue el 18 de octubre, el 25 de octubre, y en ese momento no había pandemia. Entonces ellos, en esta perversión mental que ellos tienen, usan la pandemia para congelar el estallido social, como le llaman ellos, que para mí es una protesta, la rebelión popular. Entonces ellos aprovechan las medidas restrictivas de confinamiento para que no haya marchas, para que no haya protestas, para que no aparezcan los demás problemas. Y pareciera que en Chile en este momento no haya problemas en las cárceles, no hay problemas de educación, no hay problemas de salario, no hay problemas en los barrios de delincuencia. Todos los problemas que hay en Chile se han silenciado con el pretexto del coronavirus. Entonces ha servido como cortina de humo para mitigar, para desactivar la protesta ciudadana. Entonces, para ellos es todo un juego de imagen. No es que la gente no importa que la gente se muera, pero yo quiero subrayar que ellos están en una posición muy débil y nosotros estamos en una posición muy fuerte. Digo nosotros, los movimientos populares, los movimientos sociales. Déjame decirte brevemente que a comienzos del siglo XX, fue la Primera Guerra Mundial, Chile no pudo colocar su salitre en Europa, vino una gran crisis económica y en Chile no había plata para pagarle el sueldo ni siquiera a los funcionarios públicos, ni siquiera a los oficiales del ejército, ¿ya? Entonces se produjo una protesta muy generalizada, había mucha hambre, había ollas comunes a la salida de las iglesias, ¿ya? Y ahí entonces se empezó a enfermar la gente. Los ricos no les daban pelota a los pobres enfermos. Se moría la gente por una picada de zancudo, por cualquier enfermedad se morían. Los ricos estaban felices en su burbuja, ¿no? Pero cuando ya las nanas que tenían que ir al barrio alto volvían a su casa y vivían 10 personas en 2 piezas, en una horrible promiscuidad, con falta de medidas higiénicas, cuando las nanas llegaron al barrio alto con sus piojos y se los pegaron a los hijos de los ricos, ahí recién los ricos empezaron a hablar de la cuestión social. Y ahí ya no pudieron mirar para el techo.
Y ahí entonces, fíjate que en 1920, el candidato Artur Alessandri Palma, ¿ya? Ganó las elecciones denunciando a los ricos, por esta actitud de los ricos. Y Alessandri Palma entonces tuvo un ministro, el doctor José Santos Salas, que no era un negociante de la salud, era un buen médico. Y no era un esclavo de los oligarcas de la clase rica, sino que era un tipo que salía al terreno. Y como salió al terreno y habló de la cuestión social, esa es la palabra que usaron para definir la protesta social, ¿no? La cuestión social. Entonces, el doctor Salas dijo, esto no se resuelve sin la comunidad organizada, sin el pueblo organizado. Esa es la importancia que tiene entonces que desde 1925 hasta 1973 en Chile se desarrolló un concepto de salud pública que estuvo por encima de las posturas de los partidos políticos, fue una cuestión de Estado. Entonces el doctor Salas se hizo tan popular que fue candidato a presidente de la República, que, claro, perdió la elección, pero sacó casi el 40% de los votos, un hombre que no era político. Me acuerdo que el pueblo gritaba, Salas, sale solo, Salas, sale solo, ese era el grito de campaña, ¿ya? Y claro, perdió la elección, pero el concepto de que el Estado tenía que hacerse cargo de la salud pública, que no podía ser un negocio de los privados, quedó en todos los gobiernos posteriores, incluidos los gobiernos de derecha, cuando fue el de Jorge Alessandri Rodríguez. Por eso tenemos en la salud al doctor Eduardo Cruzcoque, al doctor Sotero del Río, ¿no? Que no eran de izquierda, pero que tenían, aplicaban el mismo modelo de salud en que el Estado tenía que intervenir, así como Pedro Aguirre Cerda planteó que la educación es la atención preferente del Estado, ¿no? Por lo menos el gobierno de Ibáñez, Freire, Montalva y Allende plantearon que el gasto de salud tenía que ser mucho más alto. Todo lo contrario ahora. Hoy día en Chile el gasto de salud es menos de la mitad del gasto militar. Es más importante un tanque que 1.500 enfermos de coronavirus o que 1 millón de niños desnutridos, ¿no? Le dan privilegio al gasto militar, que es el más alto de todo el continente. Entonces, yo lo que quiero señalar es que esta gente puede que sea ignorante, pero tendría asesores que le podría decir la verdad. Y de hecho aquí ha habido gente que le ha dicho en su cara, pero ellos no escuchan, porque están enceguecidos en esta visión perversa que le llamo yo. Y me gustaría citar una famosa conferencia que hizo José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, cuando anunció el tema de la AFP, el tratamiento de shock que hubo en Chile en 1981-82. Entonces, en una famosa conferencia que estaba llena de público, era un superstar en plena dictadura ese caballero, era ministro del Trabajo y de Hacienda, creo que fue también. Él dijo, este tratamiento de shock que vamos a hacer con un tratamiento a la salud, el tema de la AFP, la ley laboral, las 7 modernizaciones, va a ser duro ese. Van a morir muchos niños, va a haber gente pobre que va a morir, dijo él en esa conferencia. Y del público se paró un señor y le dijo, sí, desgraciado, mientras no sean tus hijos, puedes decirlo. Y se fue este hombre en plena dictadura. Ese hombre arriesgó la vida, pero le dijo a José Piñera lo que merecía. O sea, claro, para ellos que se mueran los niños, así como ahora dicen que, como decía recién Urriola, ellos decían, mire, vamos a tener 180.000 personas acá, 1.800.000 contaminados, mientras no sean ellos los contaminados, ellos se abanican. Entonces, el problema de fondo, ¿por qué digo yo que está en una posición de debilidad? Porque, perdona, ¿cuántos minutos me quedan? Quiero saber si... Ya estamos en Ya, dame 2 minutos. La posición de debilidad en que ellos se encuentran es lo que pasaba el año 20. Ellos no pueden ahora, en estas circunstancias, decirle a la gente que no importa, porque total la gente no puede tomarse el Palacio de la Moneda por la fuerza. Tuviste que éramos 2 millones en la Plaza Baquedano y ninguno se le ocurrió ir a tomarse el Palacio de la Moneda ni asaltar ningún regimiento, ¿verdad? Era una protesta pacífica. Entonces ellos están confiados de que esto no va a llegar a un grado, que la olla no va a hervir a tal nivel de que les cueste un derrocamiento del sistema neoliberal que hay en Chile y una toma del poder por el pueblo. Ellos dicen, no, mientras esta gente no se una, mientras no tenga partidos políticos que los defiendan, mientras no tenga líderes que levanten esta bandera,
no va a pasar nada. El problema en que están ellos en este momento ahora, y muy grave, es que hay una crisis mundial y no van a tener divisa, no van a vender el cobre, no van a vender el oro, no van a vender el litio, lo van a vender a precios muy bajos. Y además el otro problema es que ellos no se atreven a cobrarle impuestos a las empresas del cobre. Bastaría, fíjate, Abril, bastaría las utilidades de un año de la Escondida, de la Billiton, que es la dueña, la empresa minera más grande del mundo, el yacimiento más grande del mundo, la Escondida, las utilidades de un año de la Escondida bastarían para resolver toda esta crisis de salud. Estamos Perfecto. hablando de ese nivel de subordinación, de que la actual élite política, empresarial, parlamentaria, no va a tocar los intereses de las empresas extranjeras que son dueñas de Chile, no va a destinar fondos a sanar esta crisis, y cuando pase el coronavirus, porque va a pasar con una estela de muerte, de sufrimiento, no van a poder enfrentar los otros problemas, los problemas de salud, de educación, de trabajo, etc. Ok, Gustavo. Sí. Entonces, ahora más que nunca se hace necesario cambiar el modelo, y la forma no está en las convenciones que ofrece el acuerdo de paz, ni las convenciones mixtas, ni la convención constitucional, porque ya lo hemos hablado otras veces con el tema de la ley 21.200 y cómo estas van a bloquear cualquier cambio, sobre todo en algo tan delicado y sensible como la salud. Y si esto es como mencionaba Juancito, o como mencionaba Estrella, o como mencionaba Rafael, esto lo más probable es que sea largo en el tiempo o se repita, necesitamos generar una asamblea constituyente. Ahora, acá nos acompaña también Ita Ire, que ella es psicóloga, que está ahí, la Ita, y yo sé que ella está viendo las preguntas del público y nos puede ayudar para que se las pueda realizar a los que nos acompañan. Ita, no te escuchamos. Tienes que sacarle, tienes que prender tu micrófono. El No te micrófono. escucho. Ita. No aparece la Ita. Abril, mientras aparece la Ita, ¿puedo hacer un comentario de lo que acabas de decir? Sí, ¿Me por regalaría supuesto. un minuto más? Y si quisiera hacer un comentario. Ahora sí, Ah, ya No, está. ya. ahora sí, disculpen. Sí, te estamos todos esperando, todas y todos. Hola, perdón. Hola, buenas tardes a todos y todas. A los panelistas también agradecer que estén aquí hoy día junto a nosotros. Gracias, Abril, por moderar este evento. Saludar también a quienes han hecho comentarios en la plataforma de Facebook. Andrea Muñoz, a Roberto Traslaviña, a Gilberto Vega, a los saludos de Jorge Muñoz de Talca, a Patricia Lastra, Isabel Barra de Constitución, y desde otros lugares de Chile donde nos están saludando de manera constante. Han llegado algunas preguntas, hay una pregunta que es para todos, les voy a hacer la pregunta para todos y luego voy a hacer algunas preguntas específicas que han llegado para cada uno de ustedes. Para todos, nos pareciera que estamos todos de acuerdo en que este sistema debe cambiar, ¿no? Ya claramente no se está dando respuesta a las necesidades que se requiere cubrir en un contexto como este en la pandemia, ¿no? La consulta es, ¿cómo creen ustedes que se debiera definir el derecho a la salud en una nueva constitución? ¿Cómo creen ustedes que se debiera ser definido el derecho a la salud bajo una nueva constitución? Rafael, a usted la consulta es en particular, ¿de dónde se obtiene el dinero para enfrentar esta pandemia? ¿Desde dónde obtiene el sistema de salud el dinero para enfrentar esta pandemia? Sancho, la pregunta para ti es, ¿qué aporte pueden hacer las bases en este momento para enfrentar esta dificultad y cómo desde las bases se puede definir la salud en una nueva constitución? Estrella, la consulta para ti es desde la atención primaria. ¿Qué mirada crees tú que es importante que quede plasmado en un proceso de una nueva constitución? Que comience Estrella, pues la mujer de nuestros invitados. Sí, Estrellita.
Tienen 5 minutos cada uno para contestar por si acaso. Gracias. Ya, partiendo por lo que acaba de consultar y que tenía que ver con un elemento a enfatizar, que es el concepto de enfermedad. Si nosotros decimos que queremos acceso y derecho a la salud, ¿ya? Yo creo que es simplemente derecho, no creo que tenga que tener mucho apellido. Lo que tenemos que poner énfasis en que es derecho a la salud, no derecho a tratamiento de la enfermedad. Y si nosotros decimos derecho a la salud, entonces tenemos que dar énfasis a intervenir los determinantes que más afectan. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares no vamos a salir de allí mientras no se intervenga la industria alimentaria y la cadena de alimentos en nuestro país. En Chile se hacen alimentos que son dañinos y son inflamatorios y están en disponibilidad de la población. Entonces, hay una industria y un comercio que está asociado a eso. No está pensado el modelo económico de Chile para promover la salud de las personas. Pareciera que eso son áreas separadas, ¿no? Y lo que yo aspiraría a que el derecho a la salud esté plasmado en un concepto de lo saludable, ¿cierto? De que el conjunto de las políticas promuevan lo saludable y que no tenga una visión escindida en que pareciera que cada persona tiene que saber elegir, ¿cierto? El aceite más sano, cuando en realidad el aceite más sano es el más caro, ¿verdad? Entonces no le podemos hacer trampa nosotros mismos a las personas. Eso no es saludable. Entonces, yo creo que cuando uno expresa qué es el derecho a la salud, es un concepto más grande que acceder a medicamentos y a una cama en un hospital. Eso. Abril, ¿estás por ahí? Hoy te iré. Sí. Sí. Entonces, otra de las preguntas y tareas me parece que fue para Rafael. Sí, la misma pregunta que era para todos. ¿Cómo imaginan la salud en el contexto de una nueva constitución, ¿no? Y para Rafael había otra pregunta específica que era ¿cómo se va a financiar en el fondo o cómo se financia el tema de la salud frente a esta crisis, a esta pandemia? Rafael. Sí, bueno, primero lo del financiamiento, creo que hubo un acuerdo social que se le llamó, que fue un acuerdo del gobierno con 3 personas o 3 partidos, ni sé bien si son los partidos las personas las que participaron, en que se planteó de incluir $12.000 millones para financiar la pandemia. Estos 12.000 millones corresponde a poco menos alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. En Italia, los montos que se han destinado a paliar los efectos de la pandemia, que no son solo efectos sanitarios, por cierto, es decir, quizás los efectos sociales son los más importantes incluso. Es alrededor del 9% del producto, lo mismo que en Francia. En Alemania, que pese a que ha sido mucho menos severa el impacto, se colocó 7% del Producto Interno Bruto para paliar los efectos de la pandemia. Es decir, lo primero que podemos decir de que lo que se está discutiendo en Chile o lo que planteó el gobierno en Chile es absolutamente insuficiente, sobre todo por los impactos sociales que tiene el COVID-19. Pero además de eso, las maneras de financiamiento se dice que es con deuda o con bonos soberanos. Pero el problema es de que ya sabemos qué pasa cuando hay este tipo de crisis. Es decir, sabemos que al final, después dicen el Estado no tiene recursos porque tiene que pagar más deuda, y como tiene que pagar deuda, entonces vamos a suspender en primer lugar los programas sociales, es decir, terminan pagando los más pobres.
y con eso se empiezan a reducir incluso la ayuda, de tal modo que plantearlo de esa manera, el financiamiento puede ser, pese a, insisto, muy insuficiente, pero aún así puede ser tremendamente peligroso, y sin embargo, nada se ha discutido del impuesto al patrimonio de los que se llaman ricos y súper ricos. Fíjense que si se hiciese un impuesto por una sola vez de 2.5% del patrimonio declarado por los ricos y súper ricos, se lograría inmediatamente recaudar 5.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente la mitad de lo que se supone que se va a entregar con el proyecto del gobierno. Estos 5.000 millones de dólares afectan a menos de 8.000 personas en Chile. Digo bien, 8.000 personas en Chile. Y aún así, se deja exento los primeros 5 millones, los primeros 5 millones de dólares se dejan exentos de este impuesto. Es decir, si se quisiese hacer realmente un financiamiento, no solo de la pandemia, sino de todos los problemas que vienen antes de la pandemia y que son igualmente importantes, convendría pensar en un impuesto patrimonial, por una parte, y en segundo lugar, pensar en un impuesto real que paguen las empresas y no el sistema impositivo actual en el cual es solo un crédito. Eso con respecto al financiamiento, que lo segundo, muy brevemente, yo creo que se trata de tratar la salud como derecho. En realidad es bastante simple lo que puede ser el articulado de las transformaciones, pero lo que hay que eliminar son las trabas a que la salud sea un derecho. Ese es el primer objetivo que existe, es decir, plantear la salud como derecho y no el derecho a elegir el sistema de salud, que es una restricción enorme, eliminar el sistema público y privado por separado. Creo que esos son los elementos que son los más importantes en este momento y eso basta con cambiar el articulado. Perfecto. Ita, nuevamente, si puedes repetir la pregunta para Juan y la que va directamente hacia él, por favor. Para Juan Sancho. La definición o el derecho a la salud bajo una nueva constitución y cuál es el aporte que pueden hacer las bases en torno a este cambio y a cómo enfrentar esta pandemia. Perfecto. Juan. Juan, necesitas prender tu... Ahí sí. Ahora, para que me ayudes. Sí, no, está bien. Mira, yo creo que primero agradecer el espacio, importante siempre los debates, la mirada, la posición de ideas, eso siempre ayuda al crecimiento, sobre todo en los colectivos. Ahora con la primera pregunta, para nosotros yo creo que es importante el cambio de la Constitución. Aquí no es hacer una reformita más, una ley más, menos, porque ya se han hecho varias, pero si no entendemos lo que está pronunciando el pueblo, el clamor de nuestro pueblo en la calle, significa que no estamos entendiendo nada. Cambio de la Constitución con asamblea constituyente y una nueva reforma de salud. Pero esa nueva reforma de salud tiene que haber participación plena. Tienen que estar convocados todos los sectores, trabajadores, los salubristas o la academia, el mundo científico, las organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes, porque de alguna manera va a ser la mirada más o menos universal, integral, del modelo que queremos en salud. Un sistema único, un sistema solidario, universal, como decía anteriormente, le puede dar sentido justamente a esta pregunta que nos estaban haciendo de cómo vemos el derecho a la salud. Y con la pregunta del punto de vista de las organizaciones sociales, yo creo que toda la experiencia de los saberes populares están a disposición. Nosotros nos hemos dado cuenta que el pueblo enfermo, el pueblo pobre, tiene mucho que entregar. Y de las propuestas que nosotros venimos originando de los ecobarristas, tenemos 6 puntos que son centrales, son ejes, que nos están sirviendo para crear todo un estado de movilización. Primero, las alianzas con la academia. Es necesario con la universidad empezar a hacer trabajos, a tener una mirada distinta del mundo intelectual como del mundo del conocimiento popular.
Y de ese punto de vista nosotros nos damos cuenta que la atención primaria es clave. Es una estrategia, no es la entrada al sistema, porque el hospitalcentrismo eso está en retroceso en el mundo y tenemos que entenderlo así. Tiene que haber promoción y prevención de salud, porque los enfermos que tenemos, sobre todo ahora que se desnudó, son los enfermos crónicos. Tienen que ver con malos hábitos, con falta de educación y formación. Y eso tiene que ver con lo que decía anteriormente, soberanía alimenticia, soberanía en salud, soberanía de la etnia, para poder entender desde el punto de vista cómo queremos cambiar este país, sentirnos realmente que hay un buen vivir. Y de esos ejes que yo le comentaba, APS Estrategia, el territorio, donde todos vivimos, donde todos convivimos, donde hay distintas miradas, donde hay distintos proyectos de vida, etnia, etcétera, etcétera. Lo otro, la intersectorialidad, salud en todas las políticas. Es necesario en los territorios, porque todos nos conocemos, la organización es distinta, los CEFANES que deben convertirse en centros de salud familiar, no en consultorios, no ser parte del modelo ni de la administración. Una nueva praxis con el respeto que debemos tener a los lenguajes populares. Hay que recuperar el lenguaje popular. Aquí hay un grupo de expertos, de científicos que justamente nos han llevado a este desastre. Ellos son responsables del modelo. Los economicistas, que el compañero ahí explicaba, no. Está claro que el modelo que aplicó Jaime Mañalich con el presidente Piñera, ellos lo sabían. Aquí no hay incertidumbre, aquí no hay un tema de improvisación. Ellos sabían a qué apuntaron y eso no hay que perderse. Y también la participación vinculante, los territorios han hecho muchos cabildos y asambleas justamente debatiendo el tema. Y por último, lo dije centralmente, los derechos humanos. Centrarlos para poderlos tener ahí puestos como un Estado de Derecho, justamente en una nueva Constitución, los derechos que son fundamentales para poder proteger al pueblo de Chile. Muchas gracias, Juan. Y para terminar con Gustavo, me gustaría que si Ita le pudiera ayudar con la pregunta para que él la pudiera responder y ya después hacemos, cualquiera de ustedes puede quizás acotar algo si siente que se quedó algo en el tintero. ¿Ita? No está la Ita. Aquí Bueno, estoy, ¿tienes clara la pregunta? Bueno, con las que se han hecho puedo responder, pero si hay una especial, yo te la respondo. No, ¿Existe alguna? Ya, bueno. Esa consulta, Gustavo. Ya, mira, a mi entender, hay un fuerte consenso de los tres panelistas que me antecedieron respecto de que se trata de un modelo que no es un mal ministro y ni siquiera un mal gobierno, porque ni Bachelet, ni Lagos, ni Frey, ni Elwin hicieron algo distinto que trabajar en favor de los grandes grupos económicos. Aquí se trata de que para resolver la crisis de la élite rica, el año 73 bombardearon la moneda, mataron a un presidente que era médico, que había sido fundador del Colegio Médico de Chile, que había hecho más de 100 leyes en favor de la salud pública, de la infancia, de la madre y del niño, de los adultos mayores, que fue precursor del conocimiento científico, que elaboró un libro sobre la realidad médico-social de Chile, fue un adelantado para su época, y eso entonces penetró profundamente en la sociedad chilena. Por eso que el principal auditorio del Colegio Médico de Chile se llama Auditorio Salvador Allende, ¿no? Esa penetración profunda no ha sido barrida, no desaparece por el golpe de Estado, no desaparece por la llegada de los gobiernos neoliberales de Elwin, Frey, Lagos y Bachelet, no, y Piñera, no. Eso, donde hubo fuego, quedan las llamas, las brasas. Y hay, por lo tanto, en Chile un acervo cultural de salud pública que está enfrentando a estos patrones de fondo como Piñera y Mañalich, a estos gerentitos peones de las empresas transnacionales y de la Monsanto y todo el mecanismo mundial de dominación de la salud y de los alimentos. De manera que esta gente no tiene otro camino
que traer de vuelta a Uvilla. ¿Se acuerdan de Uvilla, el del plan Huracán, el que inventó todo este sistema que terminó con la muerte de Catrillanca? Bueno, lo traen de vuelta a la moneda para que asesore a Mañalich. Con esa clase de asesores tenemos que esperar varios Catrillanca más. Solamente anoche, fíjense un detalle, anoche, en un hospital en Concepción, llegó un cabo de carabineros, se metió al hospital y le dijo al médico, que es un neurocirujano que estaba operando, le dijo que era una alcoholemia para dos detenidos. El médico le dijo, mire, estoy operando, soy neurocirujano, está en peligro la vida de un paciente, lo puedo atender, pero deme una hora. Y como no quiso atender de inmediato al cabo, que quería una alcoholemia de un infractor de tránsito, el cabo se llevó preso al médico y lo tuvo preso varias horas. Tuvo que intervenir el colegio médico de Concepción, mucha gente, periodistas, reclamaban indignados. Pero ese es el nivel de brutalidad que hay en la mente perversa, vuelvo a decirlo, de los Piñera y los Mañalich. No es que ellos hayan ordenado esa detención, es que todo el sistema que han elaborado pasa por reprimir, ganar plata y ganar plata. Y ahora entonces con esto de los chips de los computadores, de vigilarnos los celulares, que van a mandar para arriba y para abajo, están aplicando todo el plan mundial, porque esto no es un plan de Piñera, este es un plan de Rockefeller, este es un plan de Soros, del gran capital mundial. Ellos van a tratar de enfrentar este levantamiento social que es imparable con un sistema de control de cada persona en su casa, en sus celulares, con sus chips, a lo que mi amigo Hauser le llama el neuroliberalismo. O sea, trabajar con las neuronas de 7.000 millones de habitantes del planeta para que los habitantes del planeta no se aglutinen. Pero están jodidos. Los movimientos sociales se están aglutinando. Y la rica experiencia que hemos conocido aquí de Juan Sancho, las iniciativas por doquier que han surgido en todo el país, de comprando juntos, de ollas comunes, de que una mano lava a la otra, la tremenda solidaridad que se ha desatado como en la época de los terremotos prácticamente, y que esa solidaridad se ha hecho sin diferencia de partido. No es que un partido político ayude a sus propios compañeros de ese partido, no. Se ha producido una solidaridad transversal. Se ha superado el estúpido sectarismo partidario. Y por lo tanto está fermentando al calor de la resistencia a la pandemia un concepto de lucha social, de unidad social y de construcción de un proyecto alternativo para Chile. No solo un proyecto alternativo de salud, un proyecto alternativo de educación, un proyecto alternativo de producción, de industrialización, de descentralización, de fin a la discriminación de la mujer, de fin a la discriminación de las regiones, de los pueblos originarios. Por esa razón, yo veo con mucho optimismo, con mucha esperanza este momento, porque nadie le ordenó a la gente que se organizara en las comunas, se organizó sola. Entonces, esa capacidad de organizarse sola ahora tiene que dar un peldaño superior, tiene que transformarse en poder constituyente originario. Si logramos que todos los que han hecho ollas comunas, de todos los que han ayudado a la gente más precarizada, actúen para hacer una nueva constitución, para hacer nuevas leyes, para cambiar las leyes secretas, para terminar con las leyes secretas, para terminar con las leyes orgánicas constitucionales, para terminar con los privilegios de los grandes grupos económicos, los privilegios del alto mando militar, que con lo que se robaron los altos mandos militares tendríamos solucionada la crisis del coronavirus, ¿no? Si logramos utilizar este impulso asociativo, colectivo, solidario, y lo transformáramos en una fuerza política para el cambio social en Chile, retomaríamos el rumbo de la salud pública y retomaríamos el rumbo de la soberanía nacional, de la autodeterminación del pueblo chileno y sobre todo de la libertad, de la independencia y de la democracia para Chile. Muchas gracias. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Bueno, solo quiero comentar que el movimiento Asamblea Constituyente por una nueva constitución política busca con estos conversatorios poder empoderar a la ciudadanía en todos estos temas. Hoy partimos con el tema de salud. Recuerdo que vamos a seguir con temas de educación internacional, AFP,
perspectiva de la naturaleza, en bienes comunes como el agua, por ejemplo, y temas diversos como ampliar la autonomía de los pueblos originarios, etcétera. Yo hago esta intervención porque mi idea es que ojalá ustedes que ven esto lo puedan compartir, nos sigan con los siguientes conversatorios, porque la idea es poder empoderar a la ciudadanía con información, porque la información acá es la clave, ¿ya? Ahora me gustaría saber si tanto Estrella como Jaime, o como Juancito, o como Rafael, quisieran dar algunas palabras de cierre de 1 minuto para poder ya darle término a este conversatorio. Quizás alguien quisiera dar alguna palabra de cierre. Rafael. No, solo agradecer, he aprendido cosas, había algunas que las sospechaba y no, se comprobaron, me parece muy importante que se sigan haciendo estos foros y los felicito y por supuesto me tendrán como asistente a los próximos. Gracias, Eso, Rafael. muchas gracias. Estrella. No, lo mismo, dar las gracias. Un espacio donde uno aprende y se motiva y cambia las miradas también. Muchas gracias. Estrella y muy bella. Juancito, ¿algunas palabras? Y yo agradecerle a los compañeros y compañeras, ha sido una gran oportunidad de saber que también estamos en lo mismo, que nos necesitamos y el tiempo que estamos viviendo lo vamos a pasar y la lucha hay que continuarla. Y por último decir que con la Facultad de Medicina Norte hicimos una campaña para recaudar recursos para la gente más pobre que lo está pasando mal. Y esta semana que viene vamos a hacer entrega más de 340 canastas solidarias y vamos a apoyar más de 25 ollas comunes en la región metropolitana con los dirigentes de base. Ese es un trabajo cuando se va haciendo mancomunado, cuando justamente vamos sumando a otros y a otras que están en lo mismo. Así que justamente, ¿qué más cerrar? Ha sido una gran oportunidad conocerlo y bueno, y nos estaremos encontrando y dándonos un tremendo abrazo, porque como decía muy bien el compañero Gustavo, la autodeterminación de los pueblos es importante y Chile se merece justamente tener su propio rumbo y el pueblo se merece más respeto y cariño por lo que está viviendo, no de ahora, más de 41 años, en el caso del sistema de salud precario que tenemos. Perfecto, de todas maneras te vamos a pedir los datos después, Juancito, para poder publicarlo, para aquellos que quieran ayudar con las acciones que están tomando como organización, ¿ya? Gustavo, ¿alguna palabra para cerrar? Cortito, 1 minuto. Sí, que hay un Facebook, MOV Asamblea Constituyente, que está transmitiendo este evento, y el otro, Capacitación Ciudadana Chile. En Así esos es. dos Facebook va a quedar el video y les pedimos a quienes presenciaron este debate y si les ha parecido constructivo, que lo difundan a todas sus redes y que nos acompañen en el próximo debate que vamos a tener sobre el tema de Asamblea Constituyente. Posteriormente hará otros sobre asuntos internacionales, sobre defensa de los derechos de la mujer, etcétera, de manera que a ver si logramos una reproducción en cadena de estos foros con otros. Y nosotros también vamos a ofrecer nuestros propios Facebook para reproducir aquellos foros que esté como el que está anunciando Juan ahora y los que se están dando espontáneamente en todas partes. A mí me parece que hay óptimas condiciones para aprovechar este impulso unitario, este confinamiento en las casas que nos obliga a trabajar por esta vía y utilicemos esta vía. Como todos saben, el 25 de octubre están tratando de pasarnos gatos por liebre, diciendo que todo se va a resolver con un plebiscito, pero nosotros decimos que no nos van a confundir. Sin asamblea constituyente esta crisis no se va a resolver y por ahora entonces, como estos señores nos impusieron el acuerdo por la paz y no nos permitieron que en la papeleta, en la cédula, aparezca la opción de asamblea constituyente, nosotros vamos a ir y cuando estemos dentro de la urna, en la papeleta vamos a anotar con puño y letra nuestro Asamblea Constituyente y vamos a hacer la cruz al lado de la Asamblea Constituyente. Esa va a ser nuestra opción, nuestra protesta, nuestro grito de dignidad, nuestro llamado a demostrar que somos mayoría los que queremos terminar con este sistema y con toda la corrupción que trae aparejada, que significa tanta muerte, tanto sufrimiento, tantas vidas para tantas personas. Yo creo que ahora sí podemos decir que estamos construyendo un cambio para Chile desde las bases, desde la ciudadanía. Muchas gracias a ti también, Abril, porque tu ayuda ha sido muy importante.
Gracias. Pues, bueno, la idea de la Asamblea Constituyente es poder tocar algo tan sensible como la salud. Para terminar, Ita, tu amiga, palabras, y ya con eso cerramos. Sí, bueno, agradecer a todos los panelistas por haber aceptado la invitación que hizo el Movimiento Asamblea Constituyente a participar y reforzar una vez más las palabras de Gustavo en términos de que este es el primer foro de un ciclo de foros en los cuales el movimiento busca entregar distintos contenidos, empoderar a la ciudadanía, articular, como decía Gustavo también, distintas organizaciones y distintas iniciativas. La Asamblea Constituyente es la única herramienta técnico-política que podría ayudarnos a hacer un cambio profundo, un cambio de raíz, un cambio real. Eso, gracias a todos por venir, a todos y a todas. Muchas gracias, así que los dejamos y compartan que esto les sirve a todos y es insumo para todos. Chao. Gracias, Jaime. Chao a todos. Gracias. Cuídense. A todos. Chao, chao Raúl, Chao. chao Juan, chao Jaime, chao Ita. Chao, Gustavo. Chao, chao.